Muchas gracias. Encantado de que ya Carolyn esté totalmente restablecida. Me hacía falta, a mí particularmente, Ay, y a tus gracias, compañeros doctor. también, como es natural. Gracias a Jenny y como es natural, la bujía inspiradora de este espacio entre Érico Zapata y ha sido Michael Miguel, definitivamente. Son las personas que nos motivan a traer estos temas de tanta inquietud para el pueblo, en sentido general. Muchas personas confunden y creen que la harina de trigo es la única harina que hay. La harina es un producto de un valor nutritivo extraordinario. Como siempre, antes de iniciar nuestro tema, elevo mi plegaria de todas las semanas a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. La harina es un polvo que se origina de la combinación del trigo generalmente, y hay muchas personas que creían o creen todavía que la harina de trigo es la única harina que se utiliza para la pizza, para el pan, para los bocadillos, etc. Sin embargo, hay una enfermedad que cada vez es más frecuente, de las cuales hay 100 millones de portadores en el mundo, óigase bien, 100 millones, que nos están mirando una enorme cantidad de televidentes que padecen de intolerancia al gluten, que es lo que se llama la enfermedad celíaca, que es una enfermedad en la cual el intestino delgado, que es donde nosotros nos nutrimos de todos y cada uno de los alimentos que ingerimos, pues disminuye sus vellosidades y este tipo de paciente pierde peso, pasa de diarrea a estreñimiento y quita mucha calidad de vida. De esos 100 millones de personas, de habitantes que tiene el planeta portadores de la enfermedad celíaca o enfermedad del gluten, en República Dominicana hay una enorme cantidad. Yo particularmente como gastroenterólogo tengo una enorme cantidad de pacientes. Esto amerita estudios importantes. Y para eso es factible que las personas dicen, mira, yo soy intolerante al gluten, no puedo comer nada que tenga harina. Bueno, lo más importante es los diferentes tipos de harina que se han podido manufacturar. El producto de las harinas puede ser o de origen animal o de origen vegetal. Las harinas de origen animal son, aunque ustedes no lo crean, las que se utilizan como desecho para alimentar mascotas, animales, hacer crecer ganado vacuno, para detergentes. Y esta harina que proviene como la parte animal es moliendo, óigase bien, cuernos o pezuñas de toro o de vaca con sangre, con pelo de aves, triturada y convertida, hervidas, no como desecho, y convertida en harina, en una harina que se va a hacer para el uso animal, para dar crecimiento y mantenimiento a nuestra fauna. Incluso se puede usar como detergente. Este tipo de harina no es las harinas de origen animal no son de consumo humano, sino son específicamente para esto, pero lo tenemos que mencionar. Las harinas de consumo humano, la mayoría de las personas, como estamos mirando en pantalla, creen que provienen del trigo. Y hay diferentes tipos de harina. ¿Tienen ustedes una idea? ¿Cuántos tipos de harina hay para el consumo humano? Yo, para satisfacción de nuestros televidentes, me gustaría que ustedes se intrigaran y se pudieran preguntar cuántos tipos de harina hay. Porque tú le preguntas a cualquier persona, harina de trigo, esa es la que conoce todo el mundo. ¿Cuántos tipos de harina consideran ustedes que le pudieran decir a nuestros televidentes que tenemos que son aptas para el consumo humano? Muchas. Yo diría que como más o menos 40. Yo decía ahorita que más de 20, según... Más de 100 diferentes tipos de harina. 100. Y los vamos a mencionar varias aquí. ¿Sí? 100 tipos de harina. Entonces, ¿cómo se caracteriza y cómo se mide la harina? Se mide por su pureza y se hace a base de fuerza. En la mayor trituración y cuando el salvado, la harina de trigo, la harina de salvado, la harina de maíz son las más frecuentes. La harina de maíz no tiene gluten, pero son conocidísimas. Incluso en la República Dominicana hay una manufactura, una empresa que hace harina de maíz. Todas las harinas vienen de la molienda. Siglos atrás, esto se hacía a través de molinos de piedra que con el viento giraban e iban triturando la masa, que hay que seguirla. En la medida que la masa es más triturada, la harina se refina más. Pero la harina que conserva todo su poder, o
los alimentos que ustedes conocen, el público conoce, nuestros amables televidentes, como los alimentos que pueden producirse con el grano entero y que son digeridos, y que son lo que llamamos harinas integrales. Y es cierto, que tienen un color más amarillento que la harina blanca, como la estamos mirando en pantalla. Es cierto que mientras más fuerza. La harina de trigo, digamos, esa harina que conocemos, la más común, ¿es la más mala de todas? Bueno, en cuanto a los celíacos, sí, porque está prohibido y desencadenan unas crisis que las vamos a mencionar sin terminar el programa, porque uno de los objetivos del productor escoger este tema es que le llamamos la atención que una enfermedad tan común y que tantas personas la padecen, en general el pueblo la desconoce totalmente. Entonces, la mayoría de la gente no sabían o no saben lo que es la enfermedad celíaca. Sin embargo, esas personas que están sufriendo de esa enfermedad, que yo tengo una enorme cantidad de pacientes celíacos que se necesita una biopsia para poderlos detectar, una biopsia del intestino delgado, que la vamos a conversar, pero yo quiero abundar en la preparación de las harinas. ¿Cómo clasificamos las harinas? Va a depender de la fuerza que tenga la misma y se cataloga internacionalmente a base de ceros. Una harina muy fuerte es una harina que conserva todos y cada uno de sus materiales, o sea que es molida con todo, va a tener un color más oscuro y de ahí va a venir todo lo que nosotros conocemos como harina integral. Esa harina se cataloga en fuerza en fase 0 y en cuanto a nutrición tiene más de un 12% de proteína. Generalmente las harinas provienen del almidón y del desdoblamiento que hacen. O sea, que mientras más blanco, más dañino. ¿Es real esto, doctor? Mientras más blanca la harina, más refinada es y tiene mayor cantidad, menor cantidad de nutrientes. Por ejemplo, la harina parda o la harina integral tiene una fuerza de proteína de sobre un 13% y esa se cataloga como harina 0. Internacionalmente se cataloga. Incluso si ustedes, que son amas de casa las dos, Michael y yo no acostumbramos a comprar ese tipo de cosas, pero ustedes tú tienes niños, no sé si tú tienes niños, pero para los niños que se promueve mucho el uso de las harinas para su crecimiento, ustedes buscan y van a encontrar en la parte posterior, en supermercados, qué grado de potencia tiene esa harina en ceros. Por ejemplo, la harina fina prácticamente se le va todo el aspecto nutricional y es una harina 4.0. Una harina de mediana fuerza es una harina en que la capacidad de proteína, que la proteína es la que se convierte en gluten, la proteína que tenga y el almidón que tenga es la proteína que va a aportar las harinas para la nutrición del ser humano, va a tener una doble 0 y se cataloga cuando comercialmente usted la va, porque es una configuración internacional, una nomenclatura aceptada mundialmente. La harina 000 es una harina que ya está un poco más refinada, pero no tiene la capacidad de ser ni una harina blanca pura. Para el pan, por ejemplo, doctor. Las primeras tres, la 0, 00 y 000 es para el pan. La 00 es específica para hacer pizza porque en las harinas se compagina, además, que en su preparación, en la forma que la harina se amasa, va a ser para diferentes tipos de alimentos. Para las por ejemplo, pastas, la 333 es la que se utiliza para las pizzas, porque es una harina que pierde, como tiene toda su contextura, tiene una proteína entre 9 y 12. Y la harina blanca, que es la harina que menos nutrición tiene, la de mayor nutrición, pero es la que más dura, la que más se conserva, porque la harina parda, la harina integral, se tiende a descomponer muy rápidamente porque tiene todos sus componentes, pero comparada fresca con su etiqueta de expiración que da la Asociación de Consejos del Departamento de Salubridad, de Salud Pública de cada país, pues entonces es una harina enormemente nutriente, pero no apta para todo el mundo. Sin embargo, la harina 4.0 es la harina blanca, la harina refinada, es una harina que tiene que ser, como decíamos, siglos atrás la harina tiene cantidades de más de 500, 600, 700 años. Eran unos molinos que el viento los movía y unas grandes piedras iba moliendo. Eso se ve en películas de historia, que ustedes lo han visto todo y los amables televidentes también. Y en la medida que esa harina se va refinando, va pasando por el proceso desde cero, donde están todos sus nutrientes, pero con los daños que esto puede producir. Porque la enfermedad celíaca es una enfermedad relativamente joven. No la conocíamos hace 30 o 40 años.
Sin embargo, ha revolucionado el mundo para que ustedes sepan que hay 100 millones de personas que la padecen a nivel mundial. Que en la República Dominicana, lamentablemente, no tenemos estadísticas, pero la enfermedad celíaca es una realidad importante. Y los celíacos se ven impedidos incluso de aceptar invitaciones. ¿Qué tiene la harina que lo rechaza el organismo de esas personas? El almidón, y esa es una muy buena pregunta para introducir el tema de que la gente comprenda qué es un celíaco y que hay que tenerlos en cuenta. En el intestino delgado, nosotros hemos hablado muchísimas veces desde el punto de vista anatómico, que es donde ocurre el gran milagro de la absorción de todos los nutrientes que ingerimos a través de nuestros alimentos. Y ustedes son expertos en esto porque hemos tenido muchos temas que hablamos de la nutrición en el intestino delgado. El intestino delgado mide aproximadamente de 6 a 8 metros. Está hablando que cada quien tiene de intestino delgado aproximadamente como desde donde yo estoy acá hasta un poquitico más allá de donde está Jenny. O sea, eso mide el intestino delgado. Y eso se divide en yeyuno, ilion e ilion terminal. Tiene unas vellosidades, como cuando tú le pasas la mano a un morenito que tiene el pelito un poquitito largo y tú sientes esa sensación. Esa es la sensación que da cuando un cirujano palpa el intestino delgado. A través de esas vellosidades, que se llama la microbiota intestinal y que anteriormente se le llamaba la flora intestinal, actualmente microbiota, que la tenemos todos los seres humanos. Incluso a través del consumo irregular de harina, hay otra afección muy nueva que por primera vez estamos haciendo el test en la República Dominicana, que se llama el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. En el intestino delgado no deben haber bacterias malas y cuando hay esa descomposición en la absorción de nuestros nutrientes, entre los que están los diferentes tipos de harina, entonces vamos a tener que esa absorción de nutrientes, porque las harinas en sentido alimenticio tienen todas las vitaminas del grupo B, tienen ácido fólico, tienen antioxidantes y tienen minerales, tienen sodio, potasio y tienen una enorme cantidad. Por eso el celíaco es una persona debilitada, le da mucha diarrea, se constipa, desde que comienza a ingerir alimentos tipo 0 o doble 0 o triple 0, o sea, los panes integrales y sus derivados, las pizzas y el pan, porque el pan es una de las harinas, el pan tiene cantidad. Sin embargo, se está haciendo pan sin gluten, pero yo lo he probado y sabe muy soso. Definitivamente el sabor no es atractivo como un pan de agua, que está lleno de nutrientes, lleno de harina que puede hacerle daño. Dentro de las nuevas harinas, doctor, ¿cuál es la más parecida al gusto a la harina de trigo, que es la que regularmente consumimos? Sí. Las diferentes harinas, mira, yo traje, hay más de 100, mira. Tenemos harina de nuez. Las nueces son frutos secos. Se muelen y se muelen hasta convertirlos en harina parda. No tiene gluten. Todas las que estoy mencionando a continuación son harinas sin gluten que lo pueden comer los celíacos. La harina de papa. Yo en el supermercado yo he comprado pan de papa. Es un pan más esponjoso, pero tiene proteínas y tiene el celíaco. Lo han comido mucha gente. Sí. Mucha gente ignora que hay harina de papa y hay espaguetis de papa y hay pan sin gluten. Y ya en cada supermercado, para que ustedes vean la trascendencia que importante tiene, ya hasta en los hoteles importantes de viaje, cuando ustedes que como tienen que trasladarse en el caso de Jenny y Carolyn, porque tienen que hacer una presentación fuera del país, etcétera, usted va a un hotel y se hospeda en un hotel, y ya los hoteles de cierta categoría tienen menús para celíacos. Menú que el celíaco puede comer sin ningún problema en los restaurantes del hotel y en el room service que usted quiera pedir su comida a la habitación. Entonces, lo que sucede con el celíaco es que no absorbe esos nutrientes. Mire un molino, como lo decíamos, y ponme la foto del molino. Así era que se hacía la harina hace 400 años. Entonces hablábamos de la harina de papa. La harina de quinoa, que lo utilizan mucho. De quinoa, sí. Mucha gente lo utiliza como parte de su dieta. Entonces, perdón, antes que se me olvide, la castaña. Está dentro de frutos secos. La harina de arroz no tiene absolutamente nada de esto. La harina de garbanzos, harinas de lentejas, harinas de almendras y todos los frutos secos que se pueden ir convirtiendo a través de la molienda. Miren una molienda de hace un tiempo. Porque ya todo eso está automatizado. Hay que probarla, harina de plátano verde. Hay harina de plátano verde, hay harina de girasol, hay harina de calabaza, hay harina de coco. Hay harina de maíz, que es muy común en la República Dominicana. Claro. De la que estamos conversando en el día de hoy, el dominicano conoce mucho más
las harinas de trigo, las de maíz, que son las famosas hallacas y las famosas empanadas que se hacen los mexicanos para hacer las tortillas. Eso es de harina de maíz. ¿Cuál es la harina alterada, doctor? La que tiene cierta... Bueno, alterada no es ninguna, sino tolerada. La harina más tolerada definitivamente es la harina que no tiene la cantidad suficiente de proteínas como para alterar la flora y alterar la microbiota. Lo que sucede en el celíaco, fundamentalmente, como no tiene la capacidad de captar nutrientes, es un paciente desnutrido, con anemia, con falta de fuerza muscular, pérdida de masa muscular, y es un paciente que lo pasa muy mal porque la enorme cantidad de personas, tal como tú lo dijiste al principio del programa, las harinas tienen la particularidad que son también componentes para platos exquisitos, para carnes empanadas o empanizadas. Harina de pescado. Harina de pescado. Yo he visto. Harina de pescado. Sí, yo he visto harina de pescado. Yo no la conocí. Como de origen animal. Sí. Dentro de la que yo mencionaba que se pueden utilizar en ese tipo de mezcla. Pero muchas harinas, por ejemplo, los canelones, otro tipo de comida italiana que son famosos. El italiano que tiene enfermedad de gluten es un italiano amargado, porque un italiano sin comer pasta es lo más... y han tenido que inventar que uno de estos tipos de harina que no contienen el gluten, que es lo que les hace daño, pues entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un nombre, por ejemplo, dos nombres. En el Supermercado Nacional y en el Bravo hay un departamento ya, ustedes pueden encontrarlo donde están los refrigeradores, con diferentes tipos de neveras. Y hay una nevera que dice sin gluten. Yo mando a mis pacientes porque son pacientes. Sin gluten. Fíjate que los carbohidratos es lo que más atrae el apetito del ser humano. Entonces tú ves un pan tostadito, acabado de hacer, y tú ves 8 panes de agua. Yo llegaba a una época que yo compraba 10 para llevar a mi casa y llegaban 2 en el camino, porque te da seguidilla. Pero sin embargo, ese es el molino que se utilizaba hace 500, 600 años para moler el trigo y para moler la carne. En sentido general, la avena es importante porque la harina de avena es sana, no tiene gluten, pero lamentablemente se contamina muy rápidamente con cualquier sustancia que tenga gluten y entonces la convierte en nociva para la salud. Doctor, ¿y las harinas integrales? Las harinas integrales son fundamentales para el que las tolera, porque es donde están los verdaderos nutrientes. Tiene la desventaja que te decía fuera de pantalla, que no tiene la durabilidad que tiene una harina depurada, una harina 4.0, el sabor tan en el rico, cual se descompone muy rápidamente, y si tú lo observas en cualquier supermercado, vas a observar que el periodo de expiración es corto, porque la harina, incluso si se comienza a poner azul, implica que ya está en fría o fases de descontaminación y de total problema de todo lo que puede ser el aspecto nutricional. Pero todas estas harinas que acabamos de mencionar, que yo mismo cuando los revisé desconocía que existían, yo no me imaginaba que había harina de plátano verde. Doctor, si mi organismo no rechaza el gluten o la harina en una alimentación balanceada, ¿es válido consumir harinas? Es altamente rica en proteínas, es altamente rica en una persona almidones. normal que no tenga ningún rechazo puede consumir harina. Puede eso de que no, cero harina en la comida. Ojo con los carbohidratos, porque una pregunta que siempre se hace la gente, ¿el pan engorda? El pan engorda. El pan tiene una enorme cantidad de almidón, de proteínas, que convierten inmediatamente, tan pronto entra a tu organismo, porque tú no te comes solamente un pan. O lo utiliza, hay personas que van a un restaurante y piden 3 veces lo que se pone de primero, ¿no? La canasta de pan, tráeme otra canasta en lo que llega la comida, y cuando va a comer, ya esa persona se ha comido 8 pedazos de pan tostado, riquísimo, que le ponen ajo. Bueno, ese tipo de persona pues puede tener un sobrepeso. Los diabéticos tienen que tener mucho cuidado con la harina completa, la harina que tiene toda esta serie de nutrientes. Los hipertensos, la harina tiene mucho potasio, tiene mucha sal. Cuando el potasio sube en la sangre, es elevado. ¿Qué produce la hipopotasemia? Cuando el potasio baja, que es un electrolito, implica que el paciente ha perdido electrolito y que está deshidratado. Pero ojo, el potasio alto, ¿qué puede producir? Y el pan es rico en potasio, las pastas son ricas en potasio. El potasio elevado puede producirle a cualquier persona que tenga problemas cardiovasculares, fibrilación ventricular, y puede entrar en una arritmia que puede producir y terminar en un paro cardiorrespiratorio. Doctor, sus 30 segundos. Usted tiene 2 aquí enfermas con el pan, con las empanadas. Todo el mundo en sentido... Tres.
Todo el mundo, en sentido general, el pan es apetecible, pero el pan en exceso tiene una enorme cantidad de calorías y de carbohidratos y lamentablemente es un componente de un almuerzo o de una cena. Por ejemplo, en España, que se utiliza mucho la harina de los churros, ustedes han hablado del churro, el que ha ido a España y no ha comido churros con chocolate, no ha ido a España, porque eso es típico. ¿Eso no es mexicano? Eso es típico. No, los mexicanos son los tacos. Pero el churro es español. ¿El churro es español? Español. Oh. Y además de que el churro está con harina totalmente alta en proteínas y calorías, ¿cómo se dice cuando tiene mucho azúcar por fuera? Azucarado. Ajá, azucarado. Se le pone al churro azúcar por fuera y el chocolate se le pone... ¡Ay, qué rico, doctor! A modo de conclusión, ¿con qué nos quedamos para finalizar de las harinas? Primero, que las harinas son enormemente nutritivas, que es un factor de nutrición fundamental para la vida. Que al momento que ha habido 100 millones o más de celíacos en el mundo, han habido las estrategias para que podamos consumir toda esta serie de comidas tan ricas y tan apetitosas que podemos disfrutar. El yaniqueque es harina. El yaniqueque es una harina. A mí me encanta el doblemente calórico porque es frito. Es frito. El vacío, el grandote, doctor. Que venden en la playa de Boca Chica. Continuamos, doctor, con la conclusión. Con la conclusión que ella habló del yaniqueque. Ustedes tienen otro programa. Tenemos un programa paralelo, doctor. No, con doctor, Lorenzo. Sí, ya, listo. Doctor, decían en La Vega antes, no sé con qué harina era, que la harina se le pegaba en el estómago a la gente. Decían. Eso es decían antes. Mitos y realidades. Es falso, es falso de toda falsedad. Claro. Finalmente, lo que quiero dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes es que el objetivo, precisamente que lo tengo de frente, del productor del programa, del señor Zapata, ha sido que podamos tener la oportunidad de saber que hay una enorme cantidad de celíacos en este país que tienen un temor atroz cuando van a un restaurante. Eso tiene gluten, yo estoy intolerante al gluten. Pues mencionamos solamente 14 tipos de harina que la puede consumir un celíaco. Quizás no se consigan todas en República Dominicana, pero todo el mundo que conoce el quinoa como similar a dieta, a llevar una dieta saludable. Pero a nivel de nutrición, definitivamente la harina es útil, enormemente beneficiosa, ha alimentado a la humanidad desde el mismo nacimiento de Cristo, porque Cristo en el Evangelio está la multiplicación de los panes. ¿Y de qué se hacía el pan? De harina. Miren desde cuándo viene la harina. Desde la creación de la cristiandad. Uno de los milagros grandes que hizo Jesucristo fue la multiplicación de los panes. Pero comer harina es saludable, a menos que usted sea celíaco, que también tiene la objetividad de asistir a su gastroenterólogo y conseguir una dieta adecuada, porque es enormemente nutritiva y enormemente sabrosa. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Siempre un placer recibirle. 30 segundos, ni 30, 10. Ojo con el COVID que está subiendo todos los días. Hacemos las advertencias todas las semanas de que tenemos que tener esa precaución. Ojo con el tema de la próxima semana. Eso pone en peligro el trabajo de Érico. Si usted quiere una consulta directa con el doctor Rafael Gotroy, está en pantalla su contacto. Para una consulta privada con el doctor Rafael Gotroy es muy sencillo. Tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005. Doctor Rafael Gotroy.